una experiencia única. El planeta Yusani. Vos sabés, Laura, que cuando vos no estabas y yo vendía el programa, decía que Zapala, que es un lugar tan alejado de nuestro imaginario cotidiano, sin embargo fue protagonista de las tapas de los diarios de hace muchos años atrás, porque fue el lugar donde asesinaron al soldado Carrasco, y a partir de ese momento, en la década del 90, se decide la suspensión, o sea, se erradica el servicio militar obligatorio para todos los varones de nuestra república. Digo, ahora lo que hay es el voluntario, el que va y quiere, varones y mujeres, lo hace, pero aquel momento Zapala fue el centro de todas las acciones. ¿Se tiene memoria de eso todavía hoy en Zapala? Sí, se tiene memoria, es un hecho que impactó muchísimo. Algunos me decían, sí, a nosotros nos conocen solo por lo malo, porque además el tema Carrasco, si vos escuchás las cosas que se dicen en el pueblo, fue mucho más terrible de lo que todos conocimos. Y muchos no saben ni siquiera los del pueblo, porque ahí hay una base militar muy grande, digamos, hay muchos militares en Zapala, que viven todos con una especie de gueto, en un country cerrado, donde ahí tienen su hospital, tienen su escuela, tienen todo, y el silencio queda dentro de ese barrio. ¿Todavía es como antes? ¿No se modificó eso? No, todavía es como antes, y entre las cosas que me decían que habían ocurrido, de la complicidad del pueblo completo, no del pueblo completo, pero de muchos sectores de poder del pueblo, es que allí hubo un manto de silencio de parte del Poder Judicial, de los médicos. Tan es así que para encubrir el crimen, ellos habían fraguado que el soldado Carrasco se había ido del cuartel. Y para fortalecer esta hipótesis, ¿qué es lo que hicieron? Lo metieron en un auto y recorrieron todo el pueblo con el cadáver arriba del auto, para que vieran que él estaba dando vueltas por el pueblo como si hubiese ido a una fiesta de casamiento. ¡Oh, my God! Esto no se conoció en ese momento, pero a mí varias personas me lo comentaron, y realmente me pareció una cosa como que, bueno, ¿cómo salís de esa? ¿Cómo salís de esa complicidad donde hay mucha gente metida? Pero bueno, no es solo eso, Zapala. Vamos a reivindicar. Yo tenía ganas de hacer una columnita que fuera las minas de Zapala, porque todo el mundo sabe que esa es una región de minas de cal, de minas de oro, de piedras, de donde se saca todo el asfalto, de construcción, etcétera, etcétera, que fue territorio además de Amalita de Fortabat, es decir, allí estaba la cementera de Amalita de Fortabat. Y yo no sé si tiene alguna relación o no, pero me resulta curioso que los dueños del lugar, digamos, ahí eran Amalita de Fortabat, que ya no está más, se lo vendió a una brasilera, creo, y los militares que están al lado del territorio de Amalita. Y la estación de tren, y todo un espacio alrededor de la estación de tren que la fundación de Amalita Fortabat donó al pueblo. Ahora, yo no sé por qué Amalita Fortabat tenía la estación de tren y todo el espacio de alrededor del tren. Es decir, que vos imaginate que este es un lugar donde había dos poderes fuertes. Lo tenía porque trasladaba el cemento de esa manera, sí, pero era el dueño tren de era todo. público, se supone. No, bueno, sí, se supone. Bueno, ahora, esto está empezando a cambiar, porque yo fui a este lugar pensando que, bueno, voy a la dimensión desconocida, rumbo a la dimensión desconocida. De hecho, cuando vas con la camioneta que fuimos con la Biblioteca Nacional, y le mando un beso, si me están escuchando, a mis 3 compañeros de viaje, porque son un amor.
y además tienen un compromiso con la biblioteca que va mucho más allá del traslado de cosas en la camioneta. Bueno, pero primero vas por todo un desierto que yo no conozco mucho el sur, y la verdad que me impresionó esa sensación de nada, el GPS te decía, dobla a la derecha y vaya 185 kilómetros hasta doblar a la izquierda. Y vos ibas los 185 kilómetros y nada alrededor. Y ese horizonte lineal que solo la Pampa tiene. Bueno, ahí llegué. Primero nos iban a alojar en el círculo del ejército argentino para presentar la muestra de cartas de la dictadura, cosa que a mí me tenía un poco aterrorizada. Y bueno, finalmente se cambió de hotel por una cuestión de cochera, pero llegando con tanta prevención, me encontré con que todo se puede reconvertir en la vida. Me encontré con que las minas de Zapala no eran solo las minas de cal, sino que eran las mujeres que estaban trabajando en Zapala de una manera impresionante. Es cierto que el intendente es un intendente varón, pero que es un intendente de 40 años, que me hizo acordar un poco cuando lo veía a Boris. Empieza una generación joven a gestionar. Este intendente es muy simpático y me dijo que él había llegado a la intendencia porque había tenido la posibilidad de ser diputado provincial por el cupo juvenil. Yo no sabía que existía el cupo juvenil y me parece que entre el cupo juvenil y el cupo femenino vamos como cambiando un poquito las cosas. Bueno, y allí estuvimos en una sala que es la sala de arte, que los galpones, la estación y todo el entorno de la estación es ahora como un polo cultural. Es decir, los galpones los han convertido en salas de arte, la estación está preciosa de mantenida, pero ya no es más estación de tren, que tiene el cartelito de Zapala y una enorme Mafalda al lado. Y bueno, yo estuve en uno de los salones de la Secretaría de Cultura presentando la muestra Cartas de la Dictadura, a donde vinieron además los chicos de un colegio y me impresionó mucho, mucho cómo estaban atentos a leerlo, a leer las cosas que decía la muestra, cosa que, viste, uno por lo general cuando va de excursión con el colegio a ver algo, estás ahí papando moscas, al menos así era yo, pero estos chicos no. Tan es así que de repente se pararon, les llamó mucho la atención la parte de las cartas de Malvinas, del soldado de Malvinas, y entonces yo les explicaba y ellos me corregían porque ya habían leído la explicación que estaba en la muestra. Así que bueno, un abrazo enorme para Mariela, para María Rosa de la Secretaría de Cultura, y también descubrí otras cosas, por ejemplo, un hermoso vagón abandonado que se convirtió en una librería, y tenemos aquí el testimonio de Vanessa Garay, que fue la mujer que decidió que ese vagón no podía seguir así. Estamos aquí en el Polo Cultural de Zapala, que es alrededor de la estación, que ya no es más estación de trenes y que todo se fue reconvirtiendo. Y de repente un vagón que estaba aquí abandonado se convirtió en una librería. ¿Quién es la artífice de esta iniciativa? Por supuesto que una mujer que se llama Vanessa y aquí está con nosotros. Contame cómo fue que llegaste a este vagón. Hola Lauri, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Bueno, te cuento, nosotros desde el 2015, yo particularmente empecé a hacer canje de libros porque a mí siempre me gustó mucho leer y veía que acá en la ciudad no había un lugar donde canjear libros. Acá cerquita había viajado a San Martín de los Andes, donde hay 5 o 6 librerías, varias de ellas hacen canje, y se me ocurrió empezar a tener una librería que se dedicara al canje de libros. Así empezó la idea en el 2015. Al año se incorporó mi pareja, fuimos comprando libros, participando en ferias, el emprendimiento fue creciendo más, hasta que en el 2017 pudimos tener nuestro primer local comercial. Pasábamos por acá por el vagón, por el paseo a la estación, y veíamos el vagón acá tirado, y como el papá de mi pareja era carpintero y él tenía bastante conocimiento, presentamos un proyecto para poder restaurar el vagón y instalar acá la librería. El proyecto
para que nos dieran este vagón se enmarcó dentro del proyecto Incuba, que era un desarrollo que tenían la gestión anterior con el tema de la incubación física para diferentes emprendedores, maquinarias, capacitaciones y espacios físicos. Y como nosotros no contábamos con un local comercial propio, presentamos todo el proyecto que tenía que ver con la restauración y la puesta en valor de este lugar, porque nos parece muy interesante la historia que hay acá en el vagón, que vos entrás y respirás como lo que pasó. Así que nos embarcamos en esta Y aventura. contanos un poco qué es lo que pasó, qué significaba el tren para Zapala. Y el tren, yo llegué acá cuando tenía 5 años en tren. Para mí es mágico el tren. El tren, además de ser uno de los transportes que hay más baratos, más accesibles para todo público, en ese momento, en el 80 y pico, acá no llegaban, no existía el colectivo, el camión de mudanzas, entonces yo me acuerdo que nos mudamos todos con los muebles, todo de Mar del Plata para acá, con toda la familia, y significaba conectar un montón de lugares donde los medios de transporte no llegaban, las cartas, la comida, trasladar a la gente. Lamentablemente ahora acá a Zapala no ha llegado todavía, no se ha activado. Sé que se utiliza para el tema de la zona franca y trasladar algunas cargas, pero para mí tiene muchísima magia por lo que significó y lo que fue el tren, no solo acá, sino en todo el alrededor de la ciudad. Y ahora todas las cosas que están alrededor del tren, es decir, este era un lugar y sigue siendo un lugar de minería muy fuerte y con mucha carga, y en vez de hacerlo con camiones lo hacían con el tren, entonces hay también muchos galpones y depósitos que también se están reconvirtiendo en salas de arte. Y me comentabas del grupo de muralistas que hizo el mural de la sala de arte que está aquí al lado, donde nosotros pusimos la colección cartas de la muestra de la colección Cartas de la Dictadura, y que ellos también están pintando todo Zapala. Contame de ellos un poquito. Bueno, son los muraleros, ¿cómo se llamaban? Floppy y la banda de muraleros. Ellos, está entre ellos Noel, Guano, que son amigos nuestros, están participando interviniendo, mejor dicho, diferentes espacios grandes de la ciudad para desarrollar murales y darle otro color a esta ciudad. La intervención que hicieron acá en la sala de arte fueron 5 o 6 muraleros que cada uno pudo pintar algo también vinculado con la cultura de acá de la ciudad. También estuvieron pintando las letras de allá del Paseo de la Estación. Y Noel y Guano, que son amigos nuestros, nosotros tenemos 2 cuadros que nos hicieron que por una cuestión de espacio todavía no los podemos poner acá en la librería. Y uno de ellos es el Minotauro que está leyendo, que nos volvió a reproducir muy amablemente acá en uno de los laterales del vagón. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, ya volveremos y vamos a difundir esta iniciativa, y además con la polenta que vos tenés seguramente del paseo de enfrente, no sé hasta dónde, llegás hasta allá, hasta las montañas, mira, hasta la cordillera. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por venir de visita a la ciudad, espero que no sea la última vez, que te volvamos a ver, y gracias y saludos para todos y gracias por hacer este programa. Lo que estamos escuchando es también música original de Zapala, ¿no? ¿Quiénes son? Sí, esta es la música que nos acompañó en la muestra. El tema se llama Azul y Aguanaco. El autor es Rubén Ocaranza y lo interpretan Ariel Carrizo en la flauta, Fernanda Miranda en piano y Rulo Mendoza en guitarra. Y nos ponen saludos cordiales los profes de la Orquesta Infanto Juvenil de Zapala. Con esta música que un poco ese viento
ese viento que acompaña permanentemente el desierto. Estuvimos allí y recorrimos también distintos lugares. Cuando yo decía las mujeres de Zapala, también pensaba en la directora del Museo Histórico. Es una mujer, una piba muy joven, que se llama Carla. Y yo cuando entré ahí vi pioneros, los pioneros, eran todos europeos los pioneros. Y me dice, ¿qué te parece el museo? Y digo, y le falta un poquitito de pueblos originarios. Me dice, sí, yo recién acabo de asumir. Pero efectivamente debemos recordar que en esas zonas de 17.000 años que existen los hombres y que tendrán una historia antes del 800. Y todo parece chiquitito cuando vas después a ver el museo de los dinosaurios. Los dinosaurios. Y entonces descubrís que ahí hay mucha cal, y hay petróleo, y hay todo eso porque hace 185 millones de años ya había vida, ya había dinosaurios, ya había un mundo que no podemos ni imaginar y que después esos fósiles son los que hicieron el petróleo. Así que lo que pasó de acá 50 años para atrás, 100 años para atrás, 200 años para atrás, no es nada en la historia de este planeta. De los dinosaurios al camaleón, ¿no? Sería más o menos lo nuestro. Vamos a la tanda.